Se tenía que decir. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al programa que hace el gran resumen de la semana aquí en TEDx. Oye, qué semanita que tuvimos, ¿ah? Entre la Maite Orsini, el debate por el tema de las pensiones. Oye, pero ahora el tema de los inmigrantes que está ahí dando vueltas. Estuvo sabrosito, ¿ah? Realmente estuvo sabrosito. Pero tenemos muchas cosas para la jornada de hoy. Tengo dos invitados de lujo para hablar precisamente de dos temas que están ahí dando vuelta en la agenda. Voy a estar con Pedro Pizarro Cañas, en un instante ex subsecretario de Previsión Social, para tocar la situación de las pensiones y qué va a pasar finalmente con la distribución del 6%. Y más adelante me va a acompañar el gran periodista, escritor e historiador Guillermo Pardex para recordar, en estas fechas pasó más o menos, ¿ah? Lo que pudo haber sido la guerra entre Chile y Argentina en 1978. Pero no quiero hablar de guerra, quiero hablar de amor. Aunque a veces el amor frustra. Y frustra porque uno se hace expectativa. Mira, como esto, mira, ponle atención, mira. Mira, beso, mira, me tomó la cámara del beso. Le di el beso y estoy listo. Y me arrodillé. No, y la niña creyó que le iban a pedir matrimonio y se estaba echando la zapatilla. No se hace eso. No se hace eso. Pero, ¿me lo puede poner de nuevo, por favor? Mire, el beso es lindo, hermoso. Y él se para, hace toda la faramaya. Y la niña... No, toma. Notable, fantástico. ¿Y yo qué hice? Por Dios. Cosas del amor. Oye, a propósito de amor, hay un amor que es incondicional, que es el amor al fútbol. Oye, el amor al fútbol está en todas partes. Uno lo puede encontrar en la calle, lo puede encontrar en un colegio, lo puede encontrar uno lo puede encontrar hasta en el aeropuerto, fíjate. Mira, pon atención, mira. Mira, el cable. Ahí está. Bueno. Ah, sí, buena. Te apuesto que el aeropuerto Río de Janeiro. ¿Ah? Mira, qué talento. Eso le falta a la selección chilena, ¿viste? Bueno, podrían ir a jugar acá. Colo Colo está buscando refuerzo, la U también. ¿Ah? No es mala idea. Ah, de nuevo, mira. Esa me gusta. Sí. Oye, y a propósito de aeropuerto y todas esas cosas, el aeropuerto hay cosas bonitas, sobre todo cuando la gente se reencuentra, ¿no? Mucho tiempo sin verse y se vuelven a ver, y hay reencuentros bien raros en los aeropuertos. Mira, pon atención. El mundo por estas horas. Por estas horas también, gracias de nada, hemos tenido un aumento muy importante de la atención respecto del debate de las pensiones, que debiese estar resuelto, se autoimpuso el gobierno, que esto debiese estar votado en el mes de enero. Se han hablado de distintas fórmulas, cosas que van, cosas que vienen. Seguramente la cosa está muy enredada y para intentar aclararlo traje al abogado y ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro Cañas, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Un placer saludarte. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Que tanto tiempo que no nos veíamos. Exactamente, tanto tiempo siempre no. Pero, Pedro, ¿en qué está esta cuestión? Porque esta semana hemos visto y hemos escuchado mucho respecto del 0,5. En las últimas horas saltó lo del 1,5 a préstamo. Al final no es un 5,505, sería un 4,2 a la larga, ¿no? ¿Cómo es el asunto al final? Recordemos un poco en qué escenario estamos. Lo primero, lo que se acordó en la Comisión de Trabajo del Senado es un compromiso legislativo de tramitación. Es decir, se tiene que estar, tal como tú decías, tiene que estar votado en enero. ¿A favor o en contra? O sea, no se acordó algo respecto del tema de fondo y en paralelo han seguido avanzando, discutiendo varios aspectos en los cuales ya hay acuerdo. Hay acuerdo respecto del tema de aumentar el tope disponible, el seguro de lagunas previsionales, el tema de cobranza a través de tesorería, el tema para los independientes. O sea, hay varios puntos en los cuales se ha avanzado. Claramente los dos nudos son los que ya conocemos, el tema de la distribución de los 6 puntos y los temas de industria. En el tema de los 6 puntos ha surgido a nivel de trascendido. Ojo, no tenemos nada oficial. Hemos escuchado al ministro Marcel, pero el ministro Marcel parece que es optimista por naturaleza, porque siempre dice que el país crece, que está bien, y luego las cifras lo contradicen. También ha dicho ahora de que tiene un acuerdo más o menos listo, pero por lo que sigue siendo a nivel de trascendido. ¿Qué se ha sabido? Se ha sabido que aparentemente habría un 0,5 para mejorar las pensiones de las mujeres. Que yo creo de que eso, dependiendo de cómo se haga, eso se puede hacer pasando directamente a las cuentas sin tener que crear fondos estatales, ni aparatajes, ni nada. Y es una propuesta que se ha escuchado de forma transversal por varias personas. Y se habla de este supuesto préstamo
préstamo, que cuando tú no puedes elegir a quién le das el préstamo, ni la tasa, ni nada, pasa a ser más un impuesto que un préstamo, pero y se dice que es una cosa transitoria por 20 años, vendría a ser un nuevo impuesto transitorio que ya, de los que ya hemos conocido en la historia, sabemos que eso, el transitorio se les va olvidando en el camino y termina siendo una cosa permanente en ese escenario. Este préstamo del 0,5, ¿para qué se quiere? Se quiere para efectos de mejorar las pensiones de las mujeres. Recordemos, tenemos una brecha que tiene varios orígenes. Uno, que hay remuneraciones más bajas para las mujeres que para los hombres. Dos, que las labores de cuidado siguen siendo asumidas preferentemente por las mujeres, mientras no avancemos en corresponsabilidad, eso genera mayor cantidad de lagunas previsionales. Tres, un tema de la expectativa de vida. Cuatro, un tema de la edad legal de jubilación. Y este 0,5%, hay algunos estudios que dicen que se requiere un 0,3%, el gobierno dice que requiere un 1%, pero más o menos anda por 0,5%, lo que la mayoría de las personas dicen. Buscan mejorar las pensiones de las mujeres y por otro lado el gobierno quiere este préstamo para efectos de mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Eso es lo que hay dentro de ese esquema. Sumando el estando. Ahora, Pedro, yo escuchándote digo, bueno, el objetivo es mejorar teóricamente las pensiones del futuro, obviamente, pero también las pensiones de hoy día. Se ha discutido mucho respecto que una de las causas por las cuales las pensiones son bajas, primero, que los sueldos en Chile son muy bajos, y segundo, porque la formalidad también es complicada. Hoy estamos con un 27% de informalidad, según informó el INE, no hace mucho. Está el tema de las lagunas previsionales. Tengo entendido que hay acuerdo en todas estas cosas, salvo en este debate del 6%, que nuevamente nos pone en una tensión muy grande. ¿Y que apuesta esta semana en tensión política? Chile vamos con republicanos? Se ha hablado mucho de traicionar los principios. Quien habló respecto al 0,5 fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo se ve aspectado esta reforma con esta presión que viene desde más a la derecha en este debate? Mira, personalmente la presión, una presión de republicano a mí como que me afecta poco. Creo que aquí lo importante es ver en qué se puede avanzar y aquí nadie está transando principios ni nada. Aquí lo que se ha dicho todo el tiempo es que los 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales. Si tú los 0,5 lo que haces es de que toda la cotización del mes tomas 0,5 puntos de ahí y esos 0,5 puntos lo distribuyen en las cuentas individuales de todas las mujeres que cotizaron durante ese mismo mes, tú mantienes el principio de que los 6 puntos completos están yendo a las cuentas individuales, y aparte de eso hace un esquema redistributivo con las mujeres reconociendo todas las falencias que como sociedad tenemos en lo que son sus ingresos y sus cotizaciones. O sea, ahí no estás incumpliendo ningún aspecto. Otra cosa es que a mí personalmente no me gusta este tema del préstamo del 2%. O sea, a mi juicio es un impuesto al trabajo encubierto y que se lo estás cobrando al trabajo, a los trabajadores formales, con lo que está incentivando la informalidad. Y aparte que estamos hablando de UF+2. Cualquier persona que nos esté viendo hasta ahora, si está, por ejemplo, cotizando para comprarse una casa, sabrá que el crédito hipotecario te están cobrando como un 4 o 5, más o menos por ahí anda la tasa. Entonces, ¿por qué el Estado va a tener que recibir un préstamo a una tasa privilegiada? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no pide un bono? ¿Por qué no pide un crédito? Porque le va a salir más caro y probablemente va a afectar la nota crediticia de Chile para adelante. Pero estamos haciéndonos trampas en el solitario y en el fondo estamos incorporando más deuda del Estado para el día de mañana, reconocida o no reconocida a través de este esquema como de préstamo solidario o como quieran llamar, que es un impuesto al trabajo más y es un desincentivo a la formalidad laboral. Sí, perdona, ese aspecto lo que acabas de mencionar es bien importante porque da la sensación, por lo menos lo que uno que ha escuchado en las últimas horas, es que esto podría derivar en eso, en un desincentivo de la formalidad, entendiendo que mucha gente aquí dice, porque tengo que pasar parte de mi plata para otros objetivos, digamos. No, absolutamente. Yo ahí concuerdo de que si es que no se destina a la pensión de uno las cotizaciones, y que recordemos, las cotizaciones salen de los trabajadores más allá que la ley diga de que esto le carga al empleador, porque el empleador lo que ve es el costo de empresa contratación. Si eso no lo destinas a pagar cotizaciones, sería un incremento de tu líquido al momento de contratar. O sea, claro. Y eso se va a ver reflejado en los nuevos contratos o en las nuevas negociaciones de aumentos de sueldo que se pueden hacer. Entonces, el objetivo de subir la pensión de las mujeres lo tenemos. Veíamos recién el mecanismo para efectos de ver cómo le subimos a las pensionadas de mañana, que es este mecanismo de los 0,5 puntos que van a las cuentas individuales de las que cotizan en el mismo mes. ¿Y qué hacemos con las pensionadas actuales? Bueno, las pensionadas actuales, el gobierno ha dicho ya que desde la promesa de campaña que quiere subir la PGU a 2,50. Bueno, ya van 2,20 como un reajuste. Aunque no cumpla la promesa, yo creo que vamos a terminar llegando igual por puro reajuste, pero el gobierno mantiene esa promesa de que quiere subir la PGU. La PGU se creó en un monto que es equivalente a la línea de la pobreza, 220.000, que es lo que está hoy día.
si tú puedes agarrar la misma plata y crear una PGU diferenciada para efectos de lo que son las mujeres. A los hombres mantenerlos los 220.000 que tienen la pobreza y a la mujer subirle la PGU a 280, 270. No es lineal esto porque son más mujeres que hombres las que están en la PGU, pero más o menos te va a dar por esa cifra. Y con eso también mejoran las pensiones de las actuales pensionadas y para las pensionadas que vengan el día de mañana tienen este tema de la redistribución de estos 0,5 puntos que van directamente a las cuentas individuales, sin crear fondos estatales, sin crear nuevos aparatajes burocráticos para efecto administrar la plata, manteniendo todo dentro de las cuentas individuales y haciéndote cargo de la brecha previsional que tienen las mujeres de hoy y de mañana en materia de pensión. Sí. La pregunta que uno se hace, Pedro, a partir de todo lo que se ha comentado esta semana, si es que tiene piso político eventualmente esta reforma. Tú mencionabas al principio que el gobierno santo impuso que esto debiese estar votado en el mes de enero. Y por todo lo que ha pasado en las últimas horas y todas las implicancias políticas que tiene esto en el inicio de un año electoral donde vamos a elegir al próximo presidente de la República, es evidente que aquí las cosas que se hagan y cómo se hagan evidentemente van a traer una consecuencia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto tú crees que va a salir, no va a salir? Escuchábamos el otro día al presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara, a Juan Santana, diciendo que si era solo un 0,5, que se olviden de la reforma. Entonces da la impresión que no viene ni por allá ni por acá. A ver, la responsabilidad de que haya reformas previsionales del gobierno, del Ejecutivo. Esto es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo espero que haya reforma. Ahora, ¿qué contenido va a tener esa reforma? No lo sabemos, depende de lo que el Ejecutivo quiera hacer. Como partimos hablando al comienzo, hay varios puntos en los que se ha logrado un consenso. Los fondos generacionales, el tope imponible, el seguro laguna y cosas. Al menos eso, si es que no se logra avanzar en lo otro, debería ser materia de una ley corta, pero depende solamente del Ejecutivo, porque si no lo hace, corre el riesgo de pasar los 4 años habiendo hablado y hablado de pensiones, pero no haciendo nada concreto. O sea, algo va a tener que consensuar en esto. Respecto de lo otro, ahí el gobierno tiene que sumar los votos. Esto es una cosa aritmética, como un ábaco. Si uno tiene que ir viendo si esto tiene respaldo o no tiene respaldo, para efecto de ver si es que meto o no meto una indicación de una manera o de la otra. Lo hemos sufrido todos los que hemos tratado de avanzar en reformas previsionales. Nosotros también en su momento tuvimos un acuerdo que luego en el Senado cambió y terminamos sacando la PGU, que ha sido el gran cambio en materia previsional de las últimas décadas que se ha hecho en Chile. El gobierno tiene que hacer lo mismo. ¿Para qué tengo votos? ¿Para qué no? Se me viene el tiempo. Y lo otro, el tema del tiempo. Si bien le queda un poco más de un año a este gobierno, los ciclos electorales acortan esto. O sea, creo que la ventana que tiene el Ejecutivo para efecto de sacar la reforma es votarlo en el Senado en enero y tratar de sacarlo del Congreso eventualmente marzo o abril. Más allá que eso, ya vamos a entrar en el esquema de primarias presidenciales y cosas, y eso claramente que mete más pelo en la sopa para efecto de lograr avanzar en materias previsionales. Seguramente el debate electoral podría contaminar lo que es la votación. Pedro, te quiero agradecer enormemente el que nos hayas esclarecido un poquitito cómo está este panorama, que estuvo bien enredado y ha estado bien enredado esta semana y ha sido uno de los tópicos de los cuales hemos hablado con mucha intensidad. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, ¿ah? Como nos pasa siempre. Un gusto, Pedro. Un gusto, un saludo a todos quienes están en Se Tenía Que Decir. Gracias, muy amable. Pedro Pizarro Cañas, ex subsecretario de Previsión Social, con nosotros contándonos lo que ha sido uno de los temas relevantes. En instantes va a estar acá el escritor, periodista, historiador Guillermo Parvex, para que recordemos lo que pudo haber sido y especulemos un poquitito qué pudo haber pasado el año 1978 cuando Chile y Argentina estuvieron a punto de ir a una guerra. Sin embargo, te quiero contar, a propósito de guerra, porque de repente los temas judiciales son como medio belicosos, ¿no? ¿Cierto? Frente a eso, yo te quiero dar una gran alternativa. Fíjate que en recursosjurídicos.cl puedes encontrar abogados especialistas en juicios laborales, de familia, civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio, derecho comercial, con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita, puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en el www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa, podrás obtener un 10% de descuento al contratar sus servicios. Recuerda, recursosjurídicos.cl, solución legal integral. El aplauso para Recursos Jurídicos. Por supuesto, y mi corazoncito late cada vez que escucho hablar de Chile Deudas, por supuesto. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. El aplauso para Chile Deudas. Señoras y señores, está el invitado ya. Lo tengo listo. Está el invitado ya.
Todavía no. Ah, ¿qué pasa el invitado? Dice. Espérate, esto no es Masterchef, usted sabe. Déjame cachar. Vamos a ver si. Ya viene en camino. Viene para acá, lo vienen trayendo la mano. Mira, siempre quise hacer esto, ¿ah? Quise hacer esto. Mira, ponme esa música. No ha llegado el invitado, lo esperamos. No puedo evitar mover el cuerpo con eso. Es como inevitable. O sea, ¿está por acá? Ya viene por acá. Mira. ¿Dónde está Guillermo, oye? ¿Dónde está Guillermo? Se me fue, Guillermo. Guillermo, ¿está acá abajo? No, no está acá. Uy, ¿qué es esto, oye? ¿No encuentro unas cosas aquí? ¡Guillermo! Ya viene Guillermo para reaccionar un instante. Oye, les quiero dar el contexto. En 1978, Chile y Argentina estuvieron a nada. Ah, ¿qué pasó? Se me movió el cable acá. Ah, ok. Espérate. ¿Cómo es esto? A ver, espérame. Alexis, arréglame esto, por favor. Que no quiero. Eso, el cablecito. Ahí está. Eso, ahí está. Muy bien. Es como fallas de origen, ¿eh? Bueno, en 1978 Chile y Argentina estuvieron a punto de ir a la guerra y pasa el invitado por acá. Lo tenemos, señoras y señores. El señor Guillermo Bardex, por favor. Gracias, Guillermo, por acompañarnos en Se Tenía que Decir en la jornada de hoy. Estábamos poniendo en contexto. En 1978 estuvimos a nada, a horas probablemente. Minutos de un conflicto armado que pudo haber cambiado la vida del país y pudo haber cambiado la historia también de las relaciones de Chile y Argentina. La primera pregunta que uno se hace frente a esto es, bueno, tú me hablas minutos. ¿A cuántos minutos estuvimos de una guerra? Bueno, yo diría que en el aspecto naval estuvimos aproximadamente a 1 hora y en el aspecto terrestre a 5 o 10 minutos. Porque había 1 hora y una fecha donde Argentina había determinado ya la invasión de Chile. Y no era solamente en el Canal Beagle, era a lo largo de toda nuestra frontera. Y esa invasión, como te digo, tenía fecha 22 de diciembre a las 4:30 de la mañana. Eso es el famoso operativo Soberanía. Soberanía. Y ese era su día y hora D, como le llaman los militares. Sí. Ahora, recordemos un poquitito que esta historia es de mucho tiempo antes. Esto tiene que ver con la larga frontera que tiene Chile con Argentina, de que todavía hasta el día de hoy sacaste un libro muy interesante últimamente respecto de la tensa relación fronteriza con Argentina y todos los temas que hemos tenido de los que están pendientes. Pero el año 77 se produce el laudo de la reina de Inglaterra por las 3 islas del Canal del Beagle, por Picton, Lennox y Nueva, que se lo dan a Chile. Se lo mantienen a Chile, claro, porque eran chilenos. En el fondo se reafirma nuestra soberanía porque esas islas fueron chilenas desde la colonia. O sea, se reafirma la soberanía chilena en esas 3 islas, lo que Argentina rechaza y declara nulo el laudo. Y ahí es donde comienza la escala de atención, de cómo arreglamos esto. Claro, comenzaron con algunas reuniones diplomáticas. La diplomacia, la verdad es que fue muy fuerte de parte de Chile, muy débil de parte de Argentina, porque Argentina tenía lo que se llama en política internacional los halcones, que eran los que querían realmente ocupar estos territorios por la fuerza. Así que eso fue la historia. Ahora, esta historia no parte, yo creo que desde la misma colonia, parte desde el mismo tiempo de la colonia, cuando Argentina empieza a ambicionar territorios nuestros. Partiendo por el tema de la Patagonia partiendo por la Patagonia, por la Puna de Atacama, etcétera, porque hay que pensar que cuando estas naciones se independizan, se acuerda lo que se llama el utis possidetis, que es lo que tenemos ahora, es lo que tendremos mañana. Y eso rige para las virreinato y capitanía española. Y cuando se independizan, Chile era dueño de la Patagonia. Claro. Las provincias de Buenos Aires llegaban hasta la altura de Curicó, más o menos. Claro. Y Chile termina cediendo la Patagonia en 1881 en medio de la guerra con Perú y con Bolivia, básicamente. Es lo que se ha dicho siempre. Mira, se dice eso, pero yo encuentro que es una muestra más de debilidad de nuestra política exterior, porque el tratado o la firma de este tratado se produce en julio de 1881. En enero de 1881 Chile había conquistado Lima. Es cierto que la guerra continuó 3 años más, pero en una intensidad más baja.
y ya habían regresado a Chile, a la zona central, más o menos 30.000 hombres, veteranos de guerra, con el mejor equipo de la época, fogueados en campaña, y además Chile poseía la escuadra o la armada más poderosa del continente americano, no de Sudamérica, sino que del continente completo. Que rivalizaba con Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Chile estaba en condiciones de haberse opuesto a esta cesión. Pero, ¿por qué se cede la Patagonia? Porque se elige a un negociador que no tenía ningún interés por la Patagonia. O sea, ahí partimos mal. Don Diego Barros Arana, antes de ir a negociar la entrega de la Patagonia, escribió varios artículos diciendo que era una tierra estéril, que no servía para nada. Tierra yerma. Yerma, ¿eh? Entonces, partimos mal por ahí. Chile tenía los argumentos y tenía la fuerza como para hacerse respetar. Y es más, los argentinos alegaban mucho que Chile nunca había usado la Patagonia. Pero tenemos conocida gente, héroes nuestros como Carlos Condel, que fue jefe del apostadero de Río Grande, que era el apostadero atlántico que tenía la escuadra en el Atlántico durante muchos años. Entonces Chile sí que tenía una presencia en la Patagonia. Mira, qué impresionante, de repente uno se lo olvida esos pequeños grandes detalles que, insisto, podrían haber cambiado la historia del país. Exacto. Y bueno, y después viene todo este problema largo que mencionábamos, el laudo orbital del 77, que le mantiene las islas a Chile, Argentina lo declara insanablemente nulo. Exactamente. Y viene toda la escalada belicista fundamentalmente del lado argentino. Desde ese sector es donde viene con mucha fuerza. ¿En qué momento, en qué instante aparece el Vaticano en esta historia? El Vaticano aparece al final. El Vaticano fue solicitado por Chile muchas veces. Desde octubre del 78, el canciller Cubillo había tenido reuniones con el Vaticano pidiendo la mediación papal. El Papa... Pablo VI era Pablo VI era el que estaba en un comienzo, aceptó la mediación, pero Argentina aceptó mediar y Argentina se negó sistemáticamente a la mediación papal, porque ellos tenían la confianza en la guerra, no en otra cosa. Ellos tenían además una superioridad militar sobre Chile muy importante. Mira, tenían una superioridad aérea sobre todo, muy grande. La militar, como veremos un poquito más adelante, se fue equiparando con el tiempo. Fue una cosa que Argentina partió con una gran superioridad terrestre, pero Chile fue llamando reservas, fue inventando muchos artefactos que podrían servir para la guerra y planificó una guerra de forma muy particular. Aquí se sabía que no habían logística como para soportar más de 4 a 5 días de guerra. 4 o 5 días de guerra. Sí, no había más que eso. Pero por eso todas las unidades, desde Arica hasta Tierra del Fuego, estaban preparadas para una guerra de guerrillas. La guerra de montoneras de la que hablaba Pinochet en su exactamente, momento. Que ya incluso todos los soldados, desde general al último reservista llamado al servicio, tenían en su mochila una tenida de civil. Cosas que son anecdóticas, pero dicen mucho. Desde septiembre a ningún militar se le cortó más el pelo para que tuvieran el pelo largo y pudieran no fueran reconocibles. Entonces Chile se preparó para esta guerra de guerrillas y se sabía que había mucha posibilidad de triunfar. Ahora, ¿cuándo Argentina acepta la mediación del Vaticano? La acepta no por el temporal que hizo devolverse la flota, que ese es un mito, y no es que lo diga yo, esto lo dice un ex comandante en jefe del ejército argentino, el general Martín Balsa. Dice que el temporal fue la excusa para volver a puerto y aceptar la mediación papal, porque tardíamente ellos, los argentinos, se habían dado cuenta de que esta guerra no la ganarían. Eso es un dato bien interesante, porque hablábamos recién, Guillermo, de que para 1978, en el contexto internacional, bueno, Chile además estaba sufriendo los embates de la enmienda Kennedy. Exacto. O sea, Chile no podía comprar armas, no podía tampoco apostar a repuestos. Los Hawker Hunters se mandaron a arreglar a Inglaterra y por el caso de Sheila Cassidy
los que mandaron, embargaron los motores. Los llevaron creo que a China a arreglarlo. Hicieron todo un tema, pero para Chile era una situación muy complicada. Vamos a ir viendo rama por rama. Y en el caso de la Armada era una armada muy contundente. Y lo que tú mencionabas, que da la impresión que esa noche del 21 al 22 de diciembre del 78, cuando se iba a producir el desembarco en las islas de los argentinos, es allí donde, lo que yo he escuchado, lo que he leído, que el general Videla, informado por el embajador de los Estados Unidos, con satélite, imagen de satélite, se dan cuenta, ellos pensaban de que Chile solo tenía las 4 naves modernas que tenían, los destructores que tenían misiles, no mucho más que eso, Claro. y el crucero Pratt. Y cuando se dan cuenta que vienen 4 destructores además, que eran destructores norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, que eran muy potentes, eran muy poderosos, que los argentinos pensaban que estaban en reparaciones, se dan cuenta de que Chile va a atacar con todo y tiene con qué defenderse con todo, es ahí donde Videla dice, no, Frenemos. frenemos. Y además hay otra cosa, un efecto psicológico. Todas las comunicaciones entre la comandancia en jefe de la Armada y los buques eran codificadas, como es lógico pensar. Pero la última comunicación que envió el almirante Merino al almirante Silva, que dirigía la escuadra, no fue codificada, fue en fuerte y claro. Y decía textualmente: destruir todo buque de guerra argentino que entre a aguas territoriales chilenas. Y eso obviamente lo captó inmediatamente la inteligencia argentina, y se dieron cuenta que los chilenos no iban a mirar qué pasaba, iban a destruir la No iban a flota ser argentina. sorprendidos, que era lo que No. seguramente ellos estaban esperando. Claro, y lo otro, que el poder de decisión de lucha estaba tomado. Entonces todas esas cosas pusieron a los argentinos en una difícil situación, y el temporal fue su salvación. Las naves retornan a sus bases y a la mañana siguiente el canciller argentino acepta la mediación del Papa Juan Pablo II, que ya llevaba 3 o 4 meses en el trono de San Pedro. Sí. Ahora, este era un operativo, insisto, a nivel general y nacional. Luego voy a ir a la parte personal tuya, que en tu libro 1978, el año que marchamos a la guerra, es impresionante porque cuentas con una cantidad de detalles que son escalofriantes para cualquiera. Además, tú estabas, creo que en segundo año de periodismo en la universidad, tenías 20 y tantos años, Sí. te tocó hacerte cargo de una compañía, era toda una historia. Pero en el contexto de lo que estábamos hablando, Argentina se da cuenta a última hora que todo el poderío naval chileno, que era un poderío naval importante, iba a defender las islas no como pensaban ellos, pese a que ellos tenían el portaaviones 25 de mayo como Sí. un elemento, entre comillas, diferenciador. Claro, bastante diferenciador, porque Chile no tenía portaaviones, pero tenía varias pistas de red despliegue en la zona de las islas, lo que equivalía a portaaviones que no se movían. Que solo eran los fondeaderos de guerra de Donde estaba la escuadra escondida, pero además tenían pistas de red despliegue para la Fuerza Aérea. Y hay que pensar que la Fuerza Aérea tenía una caótica situación por las enmiendas, por esto de los motores, los Hawker Hunter, pero logró artillar todo lo que volara. Todo. Apeló a la aviación civil. A la aviación civil y también a todas las aeronaves de instrucción, fueron artilladas, se les pusieron cohetes, ametralladoras. Entonces ese era el apoyo estrecho para las tropas. Pero además había que pensar en el Teatro de Operaciones Norte. Claro, porque pensábamos que eventualmente podría Y era un hecho. involucrarse tanto Perú como Bolivia. Era un hecho. Que Perú quiso meterse en guerra con Chile en 75. El 72 primero, cuando estaba Allende de Vidal presidente, Alvarado. y después el 75 nuevamente. Porque había toda una promesa en los sectores más aguerridos dentro de las Fuerzas Armadas peruanas de recuperar las provincias cautivas, que eran Arica e Iquique, antes del centenario del inicio de la guerra. O sea, estamos hablando de 1979. Se ha hablado mucho de eso, de que eventualmente un escenario bélico entre Chile y Argentina hubiese desatado un escenario bélico continental. Sí. Y que eso fue lo que fundamentalmente alertó a Carter en su momento, el presidente de Estados Unidos. Es que iba a ser un conflicto muy, muy complicado, porque Brasil tenía asuntos pendientes con Argentina, asuntos territoriales. Por esa razón Argentina dejó una división completa en la frontera con Brasil.
La que comandaba Galtieri. Galtieri, claro. Entonces había la posibilidad de que Brasil ingresara a este conflicto. Si ingresaba Perú contra Chile, iba a ingresar Ecuador a favor de Chile. Ahora, lo que iba a pasar con Paraguay y Uruguay nunca estuvo claro, pero sí que iba a involucrar por lo menos a Ecuador, Perú, Chile, Y si se metía a Bolivia, a lo mejor Paraguay podía Paraguay también moverse. podía por el lado del Chaco. Entonces iba a ser todo un conflicto en el Cono Sur que preocupó a los Estados Unidos. Sí. Bueno, a la intervención del Papa, en cierta medida, lo que han dicho se debe también a que Carter, alertado de esto, le da un respaldo total a la mediación. Dice, Estados Unidos apoya la mediación. Sí, Santiago. claro. Por eso, finalmente se termina por dar. Exacto. Bueno, hablábamos de lo que pudo haber sido el escenario en el sur. Yo he escuchado, Guillermo, a especialistas decir que si se hubiese producido el conflicto, si se hubiese producido el choque de las armadas, era probable que Chile hubiese prevalecido, no sin pérdidas obviamente. La infantería marina estaba en las 3 islas, donde había una decisión de resistir hasta el final, pero probablemente el desembarco hubiese sido muy difícil. Escuchaba que esto se hubiese desarrollado en 3 fases, la fase anfibia probablemente hubiese sido derrotada y Argentina no habría podido controlar las islas, que era el caso Claro. Belli que querían controlar. Después que a nivel de superficie, a nivel del Belgrano, probablemente Chile podía prevalecer y la última instancia era el portaaviones argentino que obviamente estando solo seguramente los demás barcos iban a ir a protegerlo. Claro. Eso probablemente forma parte de una especulación, pero por lo que has estudiado, lo que has escuchado, ¿era un escenario probable que Chile hubiese logrado prevalecer frente a la Flomar o no? A ver, la estrategia que tenía la escuadra chilena era haber dividido la escuadra en 2 grandes agrupaciones. Una agrupación era la que se iba a enfrentar primero con los buques argentinos y era aquella que disponía solamente de artillería para entrar a una fase de desgaste con la flota argentina y enseguida la otra agrupación, que era la con misiles, esa iba a actuar en la segunda fase cuando ya los argentinos estuvieran enfrascados en esta batalla naval. ¿Es la agrupación acero o la agrupación bronce? Bronce, exactamente. Claro, acero era claro. los que resistían Y bronce, y la bronce que era atacaba. los que finalmente Claro, atacaban al exacto. resto. O sea, había una buena estrategia. Además había que pensar que históricamente la capacidad de la Marina chilena es muy alta en cuanto al personal. Entonces había un buen nivel de mantenimiento de los navíos, pero además un gran espíritu de combate en la gente, que eso es muy importante. Tú mencionabas lo de la Fuerza Aérea de Chile. Y yo te escuché en una entrevista contar que, bueno, Chile no contaba con radares, pues si estábamos, insisto, en la prehistoria, con todas las enmiendas, después que a la dictadura se le ocurre ir a matar a Orlando de Estados Unidos, viene la enmienda Kennedy. Entonces viene todo ese problema y había que ver cómo evitar que Argentina se metiera. Chile tiene el gran problema que tiene una profundidad territorial mínima. O sea, la Argentina cruzaba la frontera y en 3 minutos estaba sobre Santiago, sobre... Entonces, cuéntale a la gente cómo lo hizo la Fuerza Aérea para resolver ese tema, porque además pasaron varios aviones en algún momento y la Fuerza Aérea reaccionó muy rápido. Reaccionó muy rápido. Bueno, fue una cosa demasiado artesanal que podría parecer risible, pero fue efectiva. La Fuerza Aérea se preocupó de comprar equipos de radiocomunicación, unos Thomson en Francia, de muy buena calidad y de muy buen alcance, y destacó los observadores aéreos, que le llamaban radares con patas, le llamaban en la Fuerza Aérea. Y esa gente muy sacrificada fue apostada desde Tacora en el norte hasta el sur, a lo largo de todo el territorio, que eran generalmente o alumnos de la escuela de especialidades o suboficiales jóvenes, y esos fueron apostados en las cumbres más altas. Hay que pensar lo que es estar apostado en una cumbre muy alta desde septiembre a octubre, con un clima horroroso a 4.000, 4.500 metros de altura, grupos de 2 personas, y que estaban alertas día y noche. Ese era el radar. ¿Y cómo era la otra parte? Los pilotos dormían en los aviones. Cada avión tienen 2 o 3 pilotos. El piloto estaba amarrado, lo único que no se había puesto era el casco, pero con todo su equipo adentro del avión. Y los mecánicos con todo listo para echar a andar el avión, que despegaran en 2 minutos. La idea era que no los pillaran en tierra, básicamente. O sea, la idea de la Fuerza Aérea Argentina era destruir en tierra la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, sucedió muchas veces que hubo aviones argentinos que cruzaron el límite internacional. Estos observadores aéreos dieron la alerta
y en menos de 2 minutos estaban aquí en la zona central tenían como interceptores a los F-5, estaban los F-5 en el aire y los argentinos se replegaban a su territorio. O sea, fue un sistema muy sacrificado, pero a la vez muy eficiente. ¿Y los F-5 tenían la misión de, si encontraban uno, derribarlo, independientemente de cualquier cosa? ¿O? No. Había siempre, habían una códigos internacionales que uno es primero advertir que está en espacio aéreo extranjero y darle una advertencia para que se retire. Ahora, si no la obedece, ahí viene, digamos, la orden de derribo. Pero en el caso de Chile, habían órdenes muy tajantes para todas las Fuerzas Armadas de que Chile por ningún motivo tenía que aparecer como agresor. Por lo tanto, el primer tiro, fuera en tierra, en el mar o en el aire, había que esperarlo que lo dieran los argentinos. Porque Chile no quería aparecer ante el mundo como un agresor, sino que como un agredido que reaccionaba. Sí, bueno, mira, hablamos de la parte naval en el sur, hemos hablado de la parte de la Fuerza Aérea, hablemos del ejército. Y lo del ejército está vinculado también con tu historia, que es un poco bien impresionante. Guillermo estaba en segundo año de periodismo, como comentábamos. Tú tenías 22, 23 años y eras el más grande de un grupo, de una compañía de ¿cuánta gente? Yo estaba a cargo de una sección de 30 y tantos hombres. ¿Y qué edad promedio? Bueno, era bien relativo porque era una compañía de reservistas. Entonces se habían reclutado primero o llamado a todos los reservistas que habían servido en esta crisis de Perú, con Perú, el año 75. Por lo tanto, todos tenían entre 25 y 24 años de edad. O sea, eran, digamos, congéneres. Claro, pero había algunas plazas también llenadas con reservistas más antiguos de 30, 34 años. Y tenía dos cabos de planta que eran los que me secundaban, y ahí quedamos en la cordillera. Y hacerte cargo de todo eso y mantener la calma, lo que decías tú de que no saliera el primer tiro, además en un grupo que lo que yo he escuchado y lo que he leído era que, al contrario de lo que se podría pensar, de que hubiese temor, que hubiese miedo, lo que había era un entusiasmo enorme porque empezaran las hostilidades, era como, quieren venir, vamos. Entonces, retener ese entusiasmo de costaba mucho, claro. Ahora, ese entusiasmo que dices tú no se dio desde un comienzo. Yo creo que eso se empezó a dar muy fuerte en las últimas 2 o 3 semanas, cuando ya la gente lo único que quería era volver. Pero para volver había que ganar la guerra primero, y ahí empezó todo este entusiasmo muy peligroso. En el caso mío no pasó ninguna cosa grave, pero sé de otros lugares donde algunos oficiales tuvieron que ponerle la pistola en la cabeza a un soldado para que no disparara un mortero después que se había ordenado retirarse de la frontera. Porque el soldado decía, estuve 4 meses acá y me voy a ir sin nada. ¿Tú tienes conciencia, o más que conciencia, conocimiento de que en efecto sí se haya producido un incidente entre soldados chilenos y argentinos durante ese periodo? Que a lo mejor no trascendió lo suficiente como para generar en efecto el inicio de las hostilidades. Mira, donde estuve yo no, pero sí que se produjeron. Por ejemplo, en Puerto Natales se descubrió por ahí por el 11 o 10 de diciembre una patrulla argentina que había ingresado a territorio chileno. Los centinelas los capturaron de inmediato. Y ellos alegaron que estaban perdidos, que eran de una unidad de ingenieros, pero después se descubrió que eran tropas de inteligencia. Y esas tropas fueron detenidas, fueron trasladadas a Santiago y fueron entregadas después a la autoridad argentina después que, digamos, terminó el conflicto. En Punta Arenas sé que también se produjeron hechos similares con argentinos detenidos. En el sector de Puyehue entró una patrulla argentina el día 22 de diciembre que no recibió la orden radial. Entonces se decía que las hostilidades o el día D quedaba anulado, pero esa patrulla no les llegó la información. No les llegó la información y ingresó a territorio chileno. Ahora, ¿qué pasó ahí en el sector? Fue rodeada por tropas chilenas, hubo un diálogo, se les explicó lo que estaba pasando y se devolvieron. Pero de haber incidentes a tiro o una cosa así, que yo sepa, no. Es cierto que
había poca munición y que para evitar precisamente este sobreentusiasmo las municiones las manejaban los oficiales? No, había bastante munición. ¿Sí? Había mucha munición. La munición generalmente la manejaban los soldados en sus armas, pero cuando empezó este entusiasmo desmedido o esta animosidad para entrar en combate, ahí se le dejó munición solamente a los que estaban en los puestos adelantados de combate y al resto se la retiramos. Se la retiramos, pero para podérsela entregar en 30 segundos, para evitar cualquier incidente. Pero munición había mucha. Yo hablo de munición de fusil, de ametralladora, esas cosas, de mortero. Eso estaba. Sí. Ahora, tú estabas a cargo de una sección, más o menos me decías unas 30 personas, y estabas acá en el embalse del Yeso. Sí, al interior, Paso Biuquienes, sí. Yo recuerdo esa historia porque a mí me dejó muy impresionado que estoy aquí al lado, en un paso irregular. Sí, claro. Y que justo en un paso irregular que da salida a Puente Alto, digamos. Claro. Entonces claro. Y ahí habían militares argentinos esperando el momento para cruzar. Por supuesto, porque hay que acordarse que una de las grandes unidades argentinas tenía la misión de capturar la zona central. Y ese avance iba a ser por Cajón del Maipo, por el lado de Curicó, obviamente por Putaendo y por los Andes. De los Libertadores, claro. Por los Libertadores, que en ese tiempo todavía el túnel no estaba terminado. Así que había que proteger y la cordillera es muy permeable, o sea, por supuesto que por ahí por Piuquienes no iban a pasar tanques ni camiones, pero iban a pasar sin ningún problema unidades de infantería, batallones, regimientos, lo que fuera, porque un paso relativamente fácil, pese a la altura, y fueron los principales pasos ocupados durante la colonia para viajar entre Santiago y Mendoza. Era un paso... Darwin lo usó muchas veces, era un paso muy reconocido. Y es súper interesante porque con todo el contexto, con la presión de una guerra inminente, con el entusiasmo del grupo al que tenías tú a cargo, probablemente contigo, entendiendo que estabas a cargo de algo que eventualmente podía generar el estallido final de una guerra total a lo largo de toda la frontera, tú tenías al enemigo ¿a cuánto? ¿A 500 metros? No, estaba a 2 o 3 kilómetros, pero a la vista. O sea, estaban a la vista. Pero las patrullas de repente se acercaban más a la línea de fronteriza internacional y ahí uno les veía las caras. Eso nunca se te olvidó, digamos. No se me olvidó, pero porque al ver las caras de la gente uno se daba cuenta que eran personas, que no eran uniformes, eran personas. Entonces creo que más conciencia se tomaba de lo cruel que es la guerra. De lo terrible que hubiese sido. Claro, exactamente. Había de repente algunos incidentes menores, como por ejemplo se acercaba alguna patrulla argentina, que generalmente eran patrullas montadas en mulas de mucha alzada, mulas muy grandes. ¿Y qué es lo que hacían los soldados escondidos? Les tiraban piedras, escondidos de nosotros. Claro. Se iban por ahí detrás de una roca y empezaban a tirarle piedra a la patrulla. Y los argentinos se retiraban un poco, pero había que estar pendiente de esas pequeñas cosas, porque imagínate que un soldado le tira una piedra a un soldado argentino, el soldado argentino dispara y comienza a disparar toda la unidad. Y ahí se arma lo que... Y se arma lo que se quería evitar. No, si estuvimos, yo te digo, al borde de la guerra el día 22 de diciembre, pero estuvimos al borde de la guerra desde octubre. Sin duda. Eso a partir de los acuerdos que se toman en febrero en Puerto Montt, me parece que hubo un par de comisiones para intentar resolver algo y en noviembre la comisión entrega sus resultados, pero terminan básicamente por fracasar todas las opciones diplomáticas. Esto comienza en enero del 78 en Mendoza y termina, como dices tú, en Puerto Montt. Ahora, para Puerto Montt vino el general Videla a la reunión y se le hizo también una demostración de fuerza, que se le escoltó su avión con F-5, pero trajeron todos los F-5 que había, incluso los que estaban para el norte,
Entonces él vio de repente que el avión iba escoltado por una tremenda escuadrilla de aviones F-5, que era lo más moderno de la época, y esas cosas también se hacían como guerra psicológica. Bueno, en Mendoza, cuentan que en Mendoza, cuando se hace la reunión en Mendoza, todos los Mirage, o sea, no eran Mirage, eran aviones israelíes que había comprado. Sí, me olvidó el nombre, pero eran los Mirage israelíes. Dyer. Claro, estaban todos mirando hacia la frontera con Chile. Claro. Entonces, Era otro. Era el lenguaje tácitos que se ocupaban ahí. Una cosa bien increíble. Sí. Bueno, todo el mundo se pregunta qué hubiera pasado, cuánto hubiese durado esto, porque hay muchos que especulan, bueno, como decías tú, a lo mejor hubiese sido una guerra localizada, corta y breve. Probablemente Argentina lo que esperaba era tomar las islas, cortar Chile y negociar. Se ha dicho que Chile tenía el gancho izquierda, en el fondo es tomar territorio del norte de Argentina, Claro. para eventualmente hacer algún tipo de canje territorial si se perdían las islas en el sur. Pero, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué te dice tu olfato de lo que hubiera ocurrido finalmente? A ver, el olfato mío, en el fondo, replica lo que piensan gente de mayor graduación que estuvo en esa época, y es que esta guerra habría sido una guerra muy desgastante y que habría durado más que la de Ucrania, 2 años, 3 años, porque la estrategia de Chile de ir a una guerra de guerrilla iba también acompañada de un ataque muy grande por la retaguardia argentina, y que eso habría provocado un conflicto interminable, porque no iba a ser una guerra con tanques ni con fuerza aérea, sino que como estas guerras que vemos nosotros en Medio Oriente. Se calcula que habría durado esa guerra por lo menos 1 año, año y medio. Chile tenía las fuerzas especiales en la retaguardia argentina. Tenía grupos de comandos con todo su armamento, sus explosivos, en Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis, y justamente para hacer sabotaje a las instalaciones logísticas. Entonces todo esto habría significado un deterioro de la guerra tradicional, y se habría pasado una guerra irregular, que esas guerras pueden durar mucho. Sí, porque uno calcula, uno dice, bueno, probablemente Argentina apostó por tomar las islas porque era Claro. el casus belli que generaba eso, Sí. y el resultado de esa, pues, pensando en que Chile podía prevalecer en el mar, daba pie a que Argentina reaccionara en toda la frontera, y eso explicaba eventualmente las invasiones sobre territorio chileno. Claro. Argentina tenía la certeza de que Chile iba a reaccionar a lo largo de toda la frontera, porque la Operación Soberanía consideraba primero la toma de las islas, porque al tomarse las islas, ellos sabían que iban a recibir fuego chileno, y ahí inmediatamente activaban todas sus unidades, porque la segunda fase era el bombardeo de Punta Arenas. Claro. Y en Omar Santiago también seguramente También, estaba primero proyectado. era las islas, Punta Arenas, y enseguida todo, a lo largo de todo el país, de Antofagasta hasta el sur, porque más al norte, ¿no es cierto?, estaba la preocupación con Bolivia y con Perú. Pero habría sido una guerra total, y Argentina calculó mal. ¿Y por qué calculó mal? Por la instrucción de las tropas. Lo que dice el general Martín Balsa, que después fue comandante en jefe del ejército argentino, es que las tropas argentinas habían descuidado su instrucción militar por más de 5 o 6 años. Se habían dedicado a tareas más policíacas que militares. Ahora en Chile ocurría algo parecido, pero nunca se descuidó en instrucción militar. Claro. Y lo otro que Argentina reveló desde un comienzo, con un afán psicológico, su desplazamiento y su emplazamiento. Chile nunca reveló qué tropas llevaban, y cuándo las llevaban, y a qué lugar. Los traslados lo hacían de noche en Todos de aviones noche. de LAN y la DECO. me LAN, la DECO, los pilotos civiles trabajaban, pero como locos, toda la noche transportando, hacían hasta dos viajes a Punta Arenas, que estamos hablando de 6 horas por viaje, ida y vuelta. Se hacía todo de noche, y todos los traslados terrestres a lo largo de todo el país se hacían en horas de toque y queda, sin ningún anuncio, sin nada. En Argentina, si se desplazaba un regimiento, al regimiento se le despedía con band de música a las 12 del día, actuaban artistas, y
se anunciaba que el regimiento X se iba a emplazar a tal punto. Muy argentino. Entonces aquí los espías chilenos leían el diario nomás y marcaban con una flechita la unidad. En cambio, los argentinos no tenían una noción detallada del emplazamiento de las tropas chilenas. Y aquí eventualmente se podían enfrentar. Exactamente, claro. Sí. Bueno, hubiera sido una guerra espantosa, una guerra larga, una guerra que afortunadamente no ocurrió y no sucedió. Sin embargo, hace algunos días se produjo la conmemoración de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad del año 84, que lo firman Caputo y Jaime del Valle, con el Papa Juan Pablo II allí. Y lamentablemente no hubo una ceremonia como uno hubiese esperado, ¿no? Con el presidente Boric, con el presidente Milei. ¿Cómo están las relaciones con Argentina hoy día? Yo te diría que están, como siempre, hipócritamente bien. Nosotros picados porque nos vienen a quitar las minas a Viña, en Reñaca, en Mira, verano. la verdad es que... Muchos dicen que viene la pica con los argentinos. No, la pica a mí me viene por otra cosa, por la frontera. Argentina nunca ha cambiado. Tiene una política de Estado que, estando la señora acá o Milei, es la misma. Bueno, tuvimos un incidente no hace mucho con un hito fronterizo en la región de Magallanes. Claro, los paneles solares. Lo que pasa es que Argentina nunca va a descansar hasta ser un país bioceánico, porque eso está en el ADN de su Cancillería y de sus Fuerzas Armadas, y también a obtener la mayor parte del territorio antártico. Ahora hemos visto Argentina está en una crisis económica de la que aún no ha salido. Dista mucho de salir de esa crisis, y el rearme que está haciendo es impresionante. Es un rearme realmente preocupante, y muy preocupante al saber que tenemos dos conflictos en ciernes: Campo de Hielo Sur y la plataforma continental extendida. Entonces, esos dos conflictos, Argentina se está preparando para esos conflictos. Y si nosotros revisamos la historia hacia atrás, vamos a ver que entre 40 y 50 años tenemos un nuevo conflicto con Argentina. Y todos los conflictos, Eugenio, comienzan igual. ¿Cómo comienzan? Con un decreto, te estoy hablando desde 1830, con un decreto declarando cierta zona argentina. Y fue lo que hizo Alberto Fernández con la plataforma continental extendida. Claro. Después viene un geógrafo que realiza la cartografía oficial. Después viene el reclamo de Chile, un reclamo caballeroso, debilucho, y los argentinos no aceptan el reclamo, se entra un enfriamiento y luego se busca una mediación para solucionar esto, en la cual siempre salimos para atrás. Salimos para atrás el 84 con el Tratado de Paz y Amistad. Sí, porque lo que termina por pasar es que a Chile le ratifican la soberanía sobre las islas, pero se le hace renunciar a sus pretensiones marítimas. Y también hay otra cosa importante. Chile pierde la soberanía absoluta del canal Beagle, que es de libre navegación, que es otro factor que también. No perdimos territorio, pero sí perdimos control sobre el mar. Control sobre el mar, mucho. Ahora, ese tratado que fue firmado y jurado y respetar para toda la vida y que éramos pueblo hermano, ya fue violado con la plataforma continental extendida, que nos quita 5.000 kilómetros cuadrados de mar territorial chileno. Mar entregado a perpetuidad por el Tratado de 1984. Eso, pensando en la proyección antártica y en el tratado que hay que renegociarlo el 2030, ¿no? 2030 o 35, 2035, no sé, o 34. Sí. Y en ese sentido, yo sé que nos queda re poco, pero en ese sentido el tema de las Falklands o las Malvinas también es un tema importante, porque uno dice, bueno, ¿por qué Inglaterra? Ya un peñón perdido, ya, ¿qué? La guerra, todo. Es que está en la proyección antártica. Exactamente. Ahí está. Entonces, en ese y no hay que olvidarse que Inglaterra es uno de los primeros exploradores de la Antártica. Claro. Entonces tienen intereses. Pero Argentina quiere, digamos, hacer un abanico muy grande, dejar fuera Inglaterra y dejarnos fuera a nosotros. Ahora, con esta plataforma continental extendida, ellos quedan mirando al Pacífico. Claro, que es lo que andaban buscando. Guillermo, me queda un minuto y no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas hoy día como esfuerzo disuasivo? Porque el 78 Argentina no se mete con Chile,
porque Chile pudo poner encima de la mesa todo lo que tenía y su poder era un poder disuasivo importante, pese a todos los problemas que habían. ¿Hoy día cómo estamos? A ver, no sé hoy día. El año pasado estábamos bien. Teníamos una fuerza moderna, me refiero al ejército, con estas nuevas brigadas, una buena composición entre organización y material, una buena fuerza aérea, una marina que estaba en condiciones de defender nuestra soberanía. Pero no nos olvidemos que nos han restringido el presupuesto 2 años seguidos. Y las Fuerzas Armadas, es cierto que no van a tener que vender los tanques para pagar deuda, pero esos tanques no van a tener mantenimiento, ni tampoco los aviones, ni repuestos. Y esa fuerza se deteriora en forma acelerada si no tienen mantenimiento adecuado, que ya el año pasado no lo tuvo y este año tampoco lo va a tener, o el año próximo que viene. Entonces, mientras nuestros vecinos se arman a un nivel que asusta, nosotros estamos reduciendo nuestra capacidad, que era buena. Miren la polémica que se generó en el Congreso, porque no hay presupuesto para pagar a todos los soldados profesionales. Lo que dijo el comandante en jefe respecto Claro. de 25-30% de todos los... Exactamente. Claro. O sea, tenemos problemas graves en este minuto por razones presupuestarias. Y Perú está en una campaña para rearmarse, pero a full con Corea del Sur. Ya se instala el próximo año la fábrica del tanque más moderno del mundo, que es coreano, se instala en Perú. Argentina, no hablemos, aviones F-16, cañones, cohetes, de todo. Y los bolivianos voy a los iraníes. O sea, Exactamente. hay que tener cuidado con eso. Así que estamos llegando de nuevo a una situación delicada. Bueno, Guillermo Bardex, muchas gracias por venir a enseñarnos un poquitito y conversar con nosotros respecto a este pedazo de la historia tan importante que pudo haber cambiado la vida de mucha gente. Gracias por venir a Muchas contarnos tu gracias a ti, historia. Eugenio, por la invitación. Señoras y señores, termina lo que se tenía que decir de este día viernes. Nos reencontramos la próxima semana. Ustedes saben, siempre aquí en las pantallas de TEDx. Que les vaya bien. Chau.